No sé qué tú comentarios puedas hacer Sí, a este respecto. voy a hacer un comentario breve a esta nota de este pseudo periodista que es Duch o Duque, que no entiendo yo cómo de alguna manera es una persona que tiene cierta representación, al menos de carácter moral, al menos de carácter cultural, como enviado de un periódico como La Jornada en Rusia. ¿Y por qué esa deslealtad? ¿Por qué esa incongruencia? Si está en un país que lo está acogiendo, que le está permitiendo desempeñar su profesión, ¿a título de qué? De su libertad o de su libertinaje. ¿Cómo es posible esa deslealtad? Ya no digamos a Rusia, al mismo México, porque México como país digno, como país independiente, como país soberano, exige de los mexicanos que tengan decoro, que no sean desvergonzados. Por eso es que lamentamos mucho que periódicos que se dicen de izquierda, como este diario La Jornada, tenga esa clase de representantes. Y ahí anda teniendo una serie de colaboradores similares que más que dignificar a México, representan intereses oscuros ajenos a la nación mexicana. Bueno, ese es el comentario por lo que hace a este señor Duc o Duche o Duch. Bueno, habrá que decir cómo entre las cuestiones que se están destacando en este problema de la autodeterminación de Crimea y de la ciudad de Sebastopol, sabemos porque se nota, es evidente que Estados Unidos y el bloque burocrático Unión Europea están intentando desarticular a Rusia como país soberano e independiente. Están tratando, como dijiste hace rato, Giap, de desmembrarlo, de desarticularlo, de destruirlo. Eso es lo que tratan. ¿Por qué digo esto? Porque lo estamos viendo. Este conjunto de países occidentales, también llamados países cristianos, romanos o canónicos, algo así, este conjunto de países ha introducido un terrible desorden en toda Europa, en toda la Unión Europea. La misma entidad Unión Europea es una degeneración de la organización de los países de Europa, porque no es un Estado democrático, no tiene constitución, por tanto sí. es un grado de decadencia. Sí, es breve, una idea también que se me quería con respecto a esto que estás tocando, pero no se te olvide la idea de lo que es la Unión Europea. Eh, Presentan como anexionamiento los medios de comunicación el referendo que acaba de pasar en Crimea y en Sebastopol, pero lo que no hablan es del anexionamiento, que significa integrar a una nación o anexionarse a una nación, a la francesa o a la española, a esa a esa organización delincuencial que es la Unión Europea. Ese sí es un anexionamiento, ¿verdad? Porque pisotean las constituciones y los derechos de los europeos. Eso sí es un anexionamiento. Esa constitución, que no es una constitución, dicen que más bien es un tratado de libre comercio, porque lo que hacen es acabar con todos los programas sociales por encima, por encima de los intereses populares de las naciones europeas. Sí, tienes razón, Giap Salvador Díaz, en el sentido de que la misma Unión Europea, ese bloque burocrático de líderes usurpadores del poder de los pueblos de Europa, son en sí mismo una aberración. Ellos constituyen una usurpación de la soberanía de los pueblos de Europa. Y esto vendría siendo un anexionamiento por parte de ellos en su beneficio de todos los intereses, de todos los derechos, de la soberanía de estos pueblos de Europa, prisioneros de esta tiranía llamada democracia, pseudodemocracia, habrá que decir.
Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hostilizan de esa manera tan brutal a Rusia? La hostilizan porque quieren destruir a ese país, tal y como lo están haciendo con Siria, como ya lo hicieron con Libia, como lo han hecho en Irak, como lo hicieron en los países de Europa Oriental, como lo han hecho en diversos países de América, como ese Haití, que está totalmente destruido, y como lo pretenden hacer ahorita en Venezuela. Eso es lo que quieren tener: pueblos desvalidos, desorganizados, desarmados, pueblos que no puedan valerse con dignidad. Están destruyendo sus instituciones, sus estados, se están apoderando de sus riquezas. Eso es lo que quieren hacer de Rusia. Y nosotros, por razones de solidaridad internacional, tenemos que advertirle a todos estos países, a esa gran potencia que es Rusia, que cuide mucho sus intereses, porque cuidar mucho sus intereses es cuidar la libertad de sus pueblos y de sus naciones, la libertad de Crimea, los derechos de Crimea, los intereses de Sebastopol y de todos los países y naciones que integran la actual Rusia, y también los intereses de los pueblos y naciones que integran Ucrania, que actualmente han caído en manos de grupos verdaderamente delincuenciales, de grupos de bandidos, de saqueadores de las riquezas, que están hambrientos. Esa sí es una anexión. Que están hambrientos de la riqueza. ¿Por qué aquí, con qué derecho va Estados Unidos y la Unión Europea a hostilizar a una nación como lo es la ucraniana, a países que ahí residen? Ellos no tienen ningún derecho, y menos tienen legitimación, como hemos dicho, porque la Unión Europea ni siquiera tiene constitución. Sí, bueno, ya Yo creo que ya por ahora es todo. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos los pueblos del mundo, digo todos los pueblos del mundo porque esto ya se sube a internet, se ve en todas partes del mundo. Un saludo desde México, desde Oaxaca, el motor del sureste mexicano, el motor de la resistencia. Mucho gusto, mucho cariño a Latinoamérica, a Venezuela, a Argentina, a todos los pueblos que hablan el español, de aquí de México, aunque tenemos autoridades muy vendepatrias. Una cosa, como se dice, son las autoridades, y otra cosa pues son los pueblos, y los pueblos entre nosotros nos debemos siempre solidarizarnos, ayudarnos, querernos bastante. Viva viva toda Latinoamérica unida. Y es todo por ahora. Hasta en otra próxima ocasión. Hasta luego.